Qué bueno es estar juntos y en armonía, así como el Señor desea, que estemos en la misma armonía de Él, para que podamos gozar, disfrutar de todo lo hermoso que viene con el reino de Dios. Sean todos muy bendecidos y sean bienvenidos una vez más a otro estudio de las Escrituras. Y quien les habla es su amigo de siempre, su hermano en Cristo, Roberto Canizzo, desde la ciudad de New York. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando un tema que tiene por título las perspectivas en el comportamiento humano. Vamos a estar inclinando nuestros rostros para orar al Padre. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro y Dios nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase siempre tu voluntad en la tierra y en nuestras vidas como lo es en el cielo. Y Padre, aquí venimos con un corazón contrito y humillado para continuar recibiendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, tu palabra, siempre fresca, siempre correctora, siempre edificante. Te pedimos que continúes guiándonos como siempre lo haces con tu Espíritu Santo y con tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Como ya les dijimos, hoy vamos a estar estudiando un tema que tiene por título las perspectivas en el comportamiento humano. Vamos a estar buscando en el texto sagrado, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10. Gálatas, capítulo 1, verso 10. El cual cito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Comencemos por definir la palabra, el término perspectiva. Es un arte con el cual se desarrolla la habilidad de reproducir en una superficie plana objetos tridimensionales que aparecen a la vista. ¿Okay? Análogamente hablando, perspectiva es el punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, escribe su inquietud sobre el hecho de que algunas personas estaban persuadiendo y confundiendo a los que se congregaban ahí en la iglesia de los Gálatas, hablándole de la necesidad de circuncidarse para estar bien con Dios. Esto es queriendo aplicar la ley en el evangelio, en la dispensación de la gracia, sabiendo que la circuncisión ni la incircuncisión en lo físico son relevantes, y haciendo hincapié que lo relevante es la circuncisión del corazón, entendiendo que lo ordenado por Dios desde Abraham hasta Jesús el Cristo era un ejemplo físico, palpable, de lo que realmente es lo espiritual. Ahora, en lo físico, la circuncisión es cortar el exceso de piel que cubre la parte de arriba del pene, y se hacía para fines higiénicos y para evitar enfermedades.
En lo espiritual significa romper con toda la carnosidad en el corazón literal y poético, el cual es la mente, donde se albergan todos los pensamientos. Esto es, vivir, pensar, hablar conforme a los principios establecidos por Dios en su reino. Estas personas, referidas en la carta a los Gálatas, querían seguir con algo que ya no era aplicable y que literal y prácticamente el procedimiento del Evangelio de Cristo era lo que estaba establecido. En este caso, lo que observamos en la aplicación de la perspectiva de esas personas, la cual difería totalmente de la perspectiva del Evangelio, es que ellos no entendían que lo aplicado en la dispensación de la ley era sombra, tipificación, aplicación física para que pudieran entender en este plano natural todo aquello relacionado a lo espiritual. La aplicación necesitaba ser espiritual y ya no en lo físico. Y esas personas tenían una perspectiva prácticamente subjetiva de la ley de Dios, la cual era la interpretación y conclusión de la ley de Dios según su propio punto de vista, según su propio modo de pensar y de sentir. Para tener un mejor entendimiento de esto, Pablo explica, como está registrado desde el verso 6 hasta el verso 9 del mismo capítulo 1, lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo concluye con las siguientes palabras en el verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para los que no conocen el significado de lo que es subjetivo y lo que es objetivo, se lo explico. La perspectiva subjetiva es la interpretación y conclusión que el sujeto hace de X situación desde su propio punto de vista, esto es, desde su propio modo de pensar y de sentir, desde su propio entendimiento, mientras que el objetivo es la interpretación de la situación en conformidad con el desarrollo de dicha situación, tal y cual. En la historia de la humanidad, hasta el tiempo presente, un gran porcentaje de personas viven sus vidas en conformidad a las perspectivas que se han formado respecto de su entorno, y su interpretación es edificada conforme al sentir y pensar de dichas personas en modo subjetivo, según su propio entendimiento. Su perspectiva se construye según la fuerza de lo que los mueva. El renombrado físico Isaac Newton, en experimentación, ha demostrado cómo una fuerza actúa y cambia la posición del objeto, estableciendo tres leyes
las cuales son: la primera ley de Newton enuncia que un objeto no sale del reposo o no cambia su posición a menos que una fuerza actúe sobre ello. La segunda ley de Newton enuncia que si el objeto es más pesado, necesita una fuerza mayor para moverlo. La tercera ley de Newton enuncia que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto es, tenemos una fuerza X, un objeto y una reacción a la acción, a la acción ejecutada. En el caso de los Gálatas, la fuerza X era la perspectiva predominante en las personas que buscaban pervertir el Evangelio de Cristo. El objeto sobre el cual se quiere infundir esta perspectiva eran los Gálatas. Y la reacción de estos últimos, de los Gálatas, la acción ejecutada por aquellas personas fue la de hacerles caso, buscando desviarse del Evangelio de Cristo. Por esta razón es que Pablo les escribió estas palabras que mencionamos arriba, anteriormente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, esta situación de los Gálatas contrasta totalmente con el modo de pensar de los de Berea. De hecho, Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11, lo explica muy bien. Veámoslo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, trasladándonos a este tiempo presente en el que la comunicación está, pues a todo dar y de múltiples maneras, con toda clase de informaciones disponibles, solo una minoría nos mantenemos, por la gracia de Dios, como los de Berea, mientras que lamentablemente la mayoría sigue vagando y enseñando lo que subjetivamente interpreta y concluye. Por esta misma razón, Pablo, para evitar que los discípulos en las diferentes ciudades, para evitar que cayeran en estas arenas movedizas, exhorta en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos 14 al 16, lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y muy puntual es en la carta a los Gálatas, terminando la misma, como está registrado en el capítulo 6, versos 11 al 17, escribiendo las siguientes palabras: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En este tiempo presente, la tendencia es la de expresarse cada uno según su propio entendimiento, según su propia perspectiva, alegando ser coherentes con el texto sagrado, pero obviando toda regla de interpretación tanto histórica como gramatical, antropológica y exegética. Lamentablemente, la gran mayoría alimenta su propia perspectiva buscando su propia finalidad. ¿Para qué? Para satisfacer su propia voluntad y así enseñar y divulgar doctrinas erróneas. Lo que significa un tremendo gran problema, el cual necesita ser corregido de raíz, con una comunión genuina con el Señor. Un ejemplo claro de esto, de este comportamiento humano, lo vemos en un caso muy peculiar ocurrido en la ciudad de Seattle, aquí en los Estados Unidos, en los años 50. Acontecía que un número cada vez mayor de ciudadanos de esa región comenzaron a notar pequeños cráteres en el parabrisas de sus coches y comenzaron a difundir teorías, entre las cuales predominaban dos, que son la teoría del fallout y la teoría asfáltica. La teoría del fallout, la cual enunciaba que los cráteres en los parabrisas eran el resultado de los experimentos nucleares rusos en el Pacífico, los cuales crearon una lluvia radioactiva que, mezclado con el clima húmedo de Seattle, los dañaba. Por otro lado, la teoría asfáltica, la cual enunciaba que el asfaltado empleado en la construcción del sistema de redes viales, el cual fue un proyecto llevado a cabo por el entonces gobernador Rossolini. Dice que este asfaltado soltaba partículas de asfalto, las cuales, aunadas al clima húmedo de Seattle, dañaba los parabrisas. Adquiriendo este asunto grandes dimensiones desproporcionadas, el gobernador se vio en la posición de comunicarse con el entonces presidente de los Estados Unidos, el señor Eisenhower, quien a su vez envió especialistas de la Oficina Federal de Verificación, que está en Washington, D.C. ¿Para qué? Para que investigaran y elaboraran un reporte para buscar una solución a este problema. Estos especialistas, como los de Berea, al llegar allá, escudriñaron este asunto para ver si estas cosas eran así. Oyeron las teorías
y dejándolas de un lado, decidieron comenzar la investigación. ¿Por dónde? Por las fábricas automovilísticas. Y la conclusión fue la siguiente: los cráteres en el parabrisas eran parte normal del desgaste del material con el que se hacían los parabrisas, quedando descartadas totalmente todas las teorías formuladas y por ende divulgadas. Encontraron que el problema no era tampoco que había parabrisas dañados, sino que habían parabrisas inspeccionados por todas esas personas, quienes a su vez sacaban conclusiones según sus puntos de vista y no consultando, como hicieron ellos, con la fuente correcta, como lo hicieron los especialistas. Y para concluir, estos especialistas se dieron cuenta que los choferes observaban el parabrisas de sus coches desde afuera, desde un ángulo equivocado, en vez de mirarlos desde adentro, como es lo lógico. Temas como guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, terremotos, perversión de gentes, entre otros temas, son los que mantienen a las personas en este tiempo ocupadas en estos asuntos, y son los temas que más están de moda en las mentes y bocas de muchas personas, exponiendo así sus propias doctrinas en todas las redes sociales y en lugares de reunión. Pero como esas personas en Galacia, lamentablemente, están exponiendo teorías totalmente desfasadas de la realidad en el texto sagrado, rompiendo así todas las reglas de interpretación del texto sagrado. El caso de guerras, aseguran entender que a lo largo de la historia siempre ha habido guerras, pero que ahora hay más. Por la misma línea es con las pestes, tales como el COVID, etc., las hambrunas, los terremotos, etc. Y para ustedes contar. Pero el detalle, y dicen que ahora hay más, pero el detalle que ellos están pasando por alto es tan grande y tan voluminoso y que está delante de sus ojos que no lo ven. Y es que gracias al avance de la tecnología en este tiempo presente, se saben muchas cosas que están ocurriendo que en el pasado, sin nada de esta tecnología, ocurrían todas estas cosas y muchos no se daban por enterados de los males. En este tiempo presente, con la tecnología que tenemos, se saben muchas más cosas desde todas partes del mundo. Cosa que no se podía hacer en el pasado, porque no existía esta tecnología. Por tanto, muchas cosas que ocurrían, no se sabían. Y se sabían tomaba un tiempo, sea por el método que usasen, menos la tecnología. Estamos claros, ¿ok?, que el tiempo de la segunda venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, se acerca. Así es. Pero hay que reconocer que todo esto no justifica las bocas que se abren para emitir juicios morbosamente hablando, pregonando y enseñando con un evangelio de coerción, olvidando y dejando a un lado lo básico del evangelio, lo elemental, lo que Jesús vino a enseñar y que encomendó, viendo así cómo las gentes se alejan cada vez más de la posibilidad de recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal de sus vidas, de tener a Dios como su Padre, de tener al Espíritu Santo guiándoles en la verdad del reino de Dios, de volver a lo básico como aclaratoria
no es volver a los rudimentos. Más bien es eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos aleja de Dios y su reino. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, expresa lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también Jesús expresa las siguientes palabras, las cuales están registradas en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, versos 18 al 20. Veamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí mismo, en Mateo, en el capítulo 5, versos 13 al 16, las palabras que Jesús expresó: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La conclusión en este tema es que hagamos lo que Jesús dijo a los expertos de la ley, y que está registrado en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versos 39 al 47, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero no creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Por tanto, el que tenga oído para oír, que oiga. Es importante que entendamos, que nos detengamos, como es lo lógico, que dejemos la testarudez, que en inglés se dice stubbornness, que dejemos la testarudez, que nos sentemos, que miremos a nuestro alrededor, como dice el Señor, que busquemos las sendas antiguas. También, como dice el Señor, que lo busquemos a Él. Cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Y cuando vayamos a hablar de lo que dijo Jesús, sobre todo Mateo 24, que ese es otro estudio que quiero hacer, por favor, parémonos ahí.
Señores y señoras, mucha atención. Esto no es juego. El reino de Dios no es un juego. No estamos jugando. Esto es serio. No estamos jugando la eternidad. Estamos poniendo en compromiso la vida eterna de todas esas personas que nos escuchan. Creyentes e incrédulos. No podemos ni debemos explicar el texto sagrado conforme a como nosotros lo entendemos o como lamentablemente muy equivocadamente han enseñado por muchos años. Por 20, 30, 40 años que se ha venido enseñando cosas que, bueno, pues no son finitos, pues. Todavía existen y todavía se sigue alimentando esas teorías totalmente desfasadas de la realidad que es el reino de Dios. Estamos llamados a interpretar el texto sagrado conforme a como el Señor lo estableció. ¿Por qué? Porque yo he aprendido y sigo aprendiendo que la Biblia, el texto sagrado, las sagradas escrituras, no son un libro para leer, como un libro de comiquitas, ni como una novela, un bestseller. La Biblia es para estudiarla, escudriñarla, porque no es tanto lo que Dios dice, sino qué es lo que Dios quiere decir. Entendiendo la diferencia entre lo circunstancial y lo trascendental. Entendiendo entre lo objetivo y lo subjetivo. Que antes había guerra, que ahora hay más. Señores, señoras, atención, pongan mucha atención. No queramos llenar nuestras mentes y nuestra boca de estupideces, de cosas sin sentido, porque eso no agrada a Dios. Aprendamos a estudiar, escudriñar las Escrituras exegéticamente, respetando toda regla de interpretación. Y muy importante, todo ese conjunto tiene una base, que sin esa base, ese conjunto no va. Y la base es teniendo comunión genuina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes nos van a guiar a toda verdad. Y solo así, y solamente así, cuando nosotros hagamos de esa manera, entonces podremos hablar lo que es correcto, execrando de nuestras bocas, de nuestras mentes, de nuestras vidas, lo que vamos a ver que está equivocado. Nosotros no estamos llamados por Dios a enfocarnos en todas esas cosas. Porque guerra, peste, hambruna, y para ustedes de contar, esas son cosas que han venido aconteciendo. Que ahora hay más, un poquito más, un poquito menos, pero ese no es el enfoque, porque eso siempre ha ocurrido desde que el mundo es mundo, desde que la maldad entró a este mundo. Antes, en los tiempos antiguos, óigame bien, para los que dicen que ahora hay más guerra que antes,
En los tiempos antiguos había más guerras que la que hay ahora. Más, pero muchas más. Y déjeme decirle, más sangrienta, porque no habían balas, no habían láser, no habían satélites, ni bombas, ni nada por el estilo. Lo que había eran cuchillos, lanza y flecha y piedra. O sea, las guerras en ese entonces eran mucho peor que lo que son ahora y más sanguinarias. Pestes. Pestes han habido peor que la del COVID. Hambruna. Siempre ha habido hambruna. Que ahora es más mentira. Siempre ha habido hambruna. En todas partes. Lo que falta no es que lo digamos, sino que si podemos hacer algo para unirnos a esas personas que están haciendo una gran labor evangelística, de alimentar a esas personas, de ayudarlas en medicinas, etcétera, para ayudarlos a sanarse, a crecer sanos. Eso es lo que estamos llamados por Dios a hacer. Crímenes, siempre ha habido crímenes, son parte de la guerra. Guerras pequeñas, guerras medianas, guerras grandes. Vamos a enfocarnos en tener la perspectiva de Dios, en comenzar a caminar conforme a la perspectiva de Dios y no la nuestra. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, esperando que puedan entender lo que les digo. Les amo en Cristo Jesús y será hasta la próxima.